Ella salvó a un cancha herido de un gato. Al día siguiente, sus guerreros rodearon su casa. El sol caía a plomo como un juicio sobre el polvo de Nuevo México, convirtiendo cada respiración que tomaba Clara Mck en arena. El cielo era una sábana blanca, tan brillante que le hacía llorar, pero no se detuvo. El cubo que llevaba en la cadera estaba casi vacío debido al aguanieve del arroyo medio seco por el que había caminado una milla para llegar. El agua se había convertido en su segunda religión, ganada, nunca regalada. Ella estaba a mitad de camino a casa cuando lo vio. Al principio pensó que era solo otro cadáver. Quizás un coyote, o algo que los buitres aún no habían cazado. Pero entonces captó el subir y bajar de un cofre, irregular y poco profundo. Sus pasos se hicieron más lentos. Su corazón saltó de lado en su pecho. Era joven, apenas un hombre. Piel del color del cobre viejo. Cabello negro enmarañado en su rostro con sangre y suciedad. Una flecha sobresalía de su muslo y se rompió cerca de la base. Su camisa estaba rota, dejando al descubierto músculos y huesos. Sus labios se agrietaron y sus ojos se cerraron. La sangre empapó el polvo a su alrededor, oscuro y seco. La voz de su padre resonó en algún recuerdo que ella había enterrado profundamente. «Ves a uno solo, muchacha. Es un cebo. Los demás no están lejos». Pero sus pies no se movieron. Ella se agachó lentamente, agarrando el cubo con una mano y presionando la otra contra su cuello. Había pulso, débil, pero allí. El gemido que emitió cuando ella movió la cabeza fue pequeño. Animal, no peligroso, simplemente vivo. Ella metió la mano en el cubo y dejó que unas gotas de agua cayeran sobre sus labios. Él se estremeció y luego tragó saliva. Sus párpados revolotearon. Él murmuró algo. Ni inglés, ni español. Quizás comanche. Quizás una oración. Quizás una maldición. Fue entonces cuando llegaron los caballos. El ruido sordo de los cascos se escuchó rápidamente detrás de ella. 6 jinetes, con los rostros medio cubiertos por pañuelos y los rifles colgados. El polvo y el sudor se aferraban a sus abrigos. Tucker iba al frente. Un hombre con una voz como el carbón raspado sobre metal y un temperamento mezquino como una cascabel. «Señorita Mck», dijo lentamente, encogiéndose. Sus ojos se dirigieron al hombre que estaba a sus pies. «Bueno, esto sí que es una sorpresa». Clara se puso de pie lentamente, con el cuerpo tenso. «Él se está muriendo. Él es Koumi». Tucker se quebró. Mató a 2 hombres cerca del arroyo seco. Les disparó por la espalda. El bastardo corrió y dejó a sus hermanos atrás. Ella no se movió. Uno de los hombres se rió. «Deja que ella lo salve. La destripará antes de que se ponga el sol». Tucker se inclinó hacia adelante en su silla, con el rostro endurecido. «Si le ayudas, Clara, serás una traidora. También podrías pintarte la cara de rojo y tomar un tomahawk». La mandíbula de Clara se tensó. «Se está desangrando hasta morir». «Entonces déjalo». Tucker movió su rifle. «A menos que quieras que lo terminemos por ti». Ella lo miró fijamente. «Volviste a levantar ese rifle en mi tierra, Tucker. Juro por Dios que te pondré en la tierra junto a él». El silencio que siguió se hizo tenso y quebradizo. Uno de los jóvenes murmuró: «No vale la pena». Tucker escupió al suelo. «Siempre fuiste un tonto por causas perdidas». Luego giró su caballo de un tirón y salió al galope. Los demás le siguieron. Clara esperó hasta que el polvo se desvaneció. Solo entonces volvió a caer de rodillas junto al joven. «Será mejor que valga la pena», murmuró ella, tirando de la cicatriz de su cuello para envolverla alrededor de su pierna. Sus manos temblaban. Su respiración era rápida. Pero ella trabajaba como una mujer que no tenía elección. La flecha tenía que quedarse por ahora. Eso es lo que había aprendido cuando su marido regresó con uno en el hombro. Murió de todos modos, pero no por la herida, sino por la infección. «Seas», susurró mientras lo cargaba sobre su hombro.
Pesas más de lo que aparentas. Cada paso a casa era una agonía. La espalda le gritaba. Los brazos le temblaban. Las piernas se le doblaron más de una vez. Pero siguió adelante, paso a paso, arrastrando los pies, hasta que su cabaña apareció a la vista. Un refugio bajo el sol que había perdurado más que su matrimonio, más que su esperanza. Dentro, apartó la alfombra de una patada y abrió la trampilla del sótano. El aire fresco se elevó para saludarla como un suspiro. «Me arrepentiré de esto», murmuró, mientras lo ayudaba a agacharse en la oscuridad. «Pero hoy no». Arrojó una manta, una lata de ungüento y una cantimplora antes de cerrar la escotilla. Solo cuando cerró la trampilla, sus rodillas cedieron. Ella se desplomó contra la pared, con los pulmones ardiendo y los dedos en carne viva por la sangre y las astillas. Afuera, el viento levantaba polvo en el patio. Dentro, Clara McK miró fijamente la puerta, con el rifle sobre su regazo, y susurró a nadie en particular: «Espero que vivas, Comanche. Porque acabo de apostar todo lo que tengo a un hombre que ni siquiera conozco». El sótano estaba oscuro y fresco, olía a tierra y cebolla, el tipo de aroma que se aferraba a las raíces y los secretos. Clara encendió una pequeña lámpara de aceite y la puso en el suelo, al lado del catre que había bajado antes. El comando permaneció inmóvil, salvo por el suave subir y bajar de su pecho. Su piel brillaba por el sudor, manchada por la suciedad y la sangre seca. La flecha aún sobresalía de su muslo, furiosa y roja. Clara se arrodilló a su lado, con las manos temblando a su pesar. Había hervido agua, había traído trapos limpios, whisky para limpiar el hilo que no había usado desde la última vez que intentó remendar algo que no se quería unir. Él no se movió mientras ella cortaba la tela que rodeaba la herida. Solo cuando ella derramó whisky sobre la carne desgarrada, él emitió un gemido bajo, un sonido entre dolor y advertencia. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros y desenfocados, y ella vio la naturaleza salvaje en ellos. El lado animal de alguien que ha sido perseguido durante demasiado tiempo. «Está bien», dijo en voz baja, sin estar segura de a quien intentaba convencer. «Estás a salvo por ahora». Él no respondió, ni siquiera parpadeó. Apretó la mandíbula y volvió a trabajar. Ella aún no podía sacar la flecha. Sangraría demasiado. Entonces limpió el área alrededor, tapó la herida y la envolvió tan fuerte como se atrevió. Sus manos se movían con torpe cuidado, guiadas más por la memoria que por la habilidad. Cuando terminó, se secó el sudor de la frente y se recostó sobre sus talones, sin aliento. «¿Vas a hablar?», preguntó sin esperar una respuesta. «¿O simplemente mírame como si yo fuera el que está equivocado?». La mirada del hombre no cambió. Todavía cauteloso, todavía observando. «No tienes que agradecerme», murmuró. «Simplemente no intentes matarme cuando puedas ponerte de pie nuevamente». Esa noche durmió junto a la trampilla, con el rifle a su alcance. Se dijo a sí misma que era precaución. Se dijo a sí misma que no confiaba en él, y eso seguía siendo en gran parte cierto. Pero cuando se despertó cerca de medianoche, el sótano estaba en silencio, salvo por un susurro. Una sola palabra repetida con una voz seca y agrietada como papel viejo. «Nomi». «¿Por qué?». Ella se sentó y escuchó. La voz volvió a oírse, suave y baja. «Nokomi», cuando no sabía lo que significaba. No era inglés ni español, pero algo en ello, en la forma en que lo dijo, hizo que su corazón se desacelerara en su pecho. Una oración, tal vez un nombre, un recuerdo. Ella se volvió a acostar y se quedó mirando el techo, con los ojos muy abiertos, hasta que finalmente llegó el sueño. Por la mañana la fiebre había bajado. Ella bajó con una taza de caldo y lo encontró despierto, con los ojos más claros, siguiendo sus movimientos. Él no intentó levantarse. Él no habló, pero cuando ella le entregó la taza, sus dedos rozaron los de ella. Y por primera vez, él sostuvo su mirada sin sospecha. Bebió lentamente. Cuando terminó,
Devolvió la taza con ambas manos, deliberada, cuidadosa, respetuosa. Luego la miró de nuevo y, aunque no pronunció ninguna palabra, había algo inconfundible en su expresión. Gratitud, Bollo. Ella dejó la taza a un lado y cruzó los brazos. De nada, dijo ella. Él asintió una vez. Lentamente, se sentaron en silencio. Dos desconocidos unidos por las heridas y el polvo, sin saber ninguno de los dos que vendría después, pero ambos vivos por ahora. La luz de la mañana llegó pálida y nítida, cortando el aire polvoriento como una cuchilla. Clara estaba alimentando el fuego en la estufa cuando escuchó el primer sonido. Cascos, no uno ni dos, muchos, suaves, pausados, no galopantes como los del P. Esto fue una procesión, una advertencia. Ella se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Vinieron como sombras que se elevaban de la tierra. Más de una docena de guerreros comanches se acercaron a caballo, silenciosos como el viento que se extendía en un amplio círculo alrededor de su cabaña. Las plumas se movían en sus cabellos, los rifles colgaban bajos y los tomahawks brillaban en sus caderas. No gritaron, no sacaron armas, pero su presencia oprimió al mundo como una tormenta a punto de estallar. En la cabecera escribió un hombre mayor que los demás, de espalda recta y rostro esculpido por el sol y la guerra. Sus trenzas estaban adornadas con plata. Su pecho marcado con pintura descolorida y cicatrices como historia escrita en la piel. Sus ojos eran agudos, profundos y completamente ilegibles. Maca, él no era solo un líder. Era un ajuste de cuentas. El pulso de Clara retumbaba en sus oídos. Ella agarró el rifle que estaba junto a la puerta y salió lentamente, sus botas crujiendo sobre el suelo seco. Su vestido ondeaba con la brisa y sentía la boca seca como el polvo. Ella mantuvo el rifle abajo, pero cerca. El círculo de guerreros no se movió, no habló. Ella levantó la barbilla. Viniste por él. Maca desmontó con la gracia de un hombre que nunca había necesitado huir de nada. Dio 2 pasos hacia adelante, con las manos vacías, pero su mirada cortaba como una cuchilla. Venimos por nuestra sangre, dijo en voz baja y llena de advertencia. Clara se mantuvo firme. Llegaste demasiado tarde si viniste a enterrarlo. Los ojos de Maca se entrecerraron. Lo encontré sangrando en la tierra, continuó manteniendo la voz firme. Arro en su pierna, medio muerto por el sol. Tu gente lo abandonó atrás. Un murmullo se agitó entre los guerreros. Maca no dijo nada. La estudió como un halcón estudia a un conejo, decidiendo si valía la pena zambullirse. Lo arrastré hasta aquí, dijo Clara. Limpié la herida y le di caldo. Él todavía respira porque no escuché a los hombres que lo querían muerto. Todavía silencio. Entonces, desde debajo de la casa, se oyó un sonido apagado, un gemido bajo, inconfundible. Los ojos de cada guerrero se dirigieron hacia las tablas del suelo detrás de ella. Clara no se inmutó. Está vivo, dijo, pero no está listo para montar. Maca se acercó más. Lo tienes como prisionero. Yo lo tuve como a un hombre, alguien que habría muerto sin mí. Su mirada se dirigió a sus manos y al borde del rifle, ahora visible detrás de su cadera. No lo traje aquí para comerciar, añadió. Y no lo traje aquí para poseerlo. Otro murmullo pasó entre los guerreros, bajo, inseguro. Maca miró más allá de ella hacia el techo, la chimenea, el humo que aún flotaba tenue y constante. Sus dedos se flexionaron a los costados y luego se giró para hablar en su propia lengua. Los hombres respondieron con asentimientos breves y lentos. Clara no podía entender las palabras, pero sabía lo que significaban. Juicio, debate, sospecha. Ella observó cómo Maca daba un paso atrás y luego levantaba la barbilla. Dices que lo salvaste, dijo finalmente. Entonces lo vigilas hasta que hable. Hasta que decida. Se le cortó la respiración. Ella asintió una vez. Se giró, volvió a montar su caballo e hizo una señal a sus hombres, pero estos no se alejaron.
En lugar de eso, desmontaron y formaron un perímetro, ni hostil ni amistoso, esperando. No se irían sin su hermano. Y Clara, por primera vez, se dio cuenta de que ya no estaba protegiendo a un solo hombre. Ahora estaba parada en medio de algo mucho más grande que sus propios miedos. Los Comanches no se fueron. No hicieron fogatas, dijo Little. Pero estaban allí, siluetas silenciosas alrededor de la cabaña, como espíritus esperando recuperar algo perdido. Cada noche, Clara cerraba las puertas con pestillo, aunque no por miedo. Ya no. El miedo había comenzado a dar paso a algo más difícil. Incertidumbre. A la segunda mañana, Maca regresó a su puerta. Clara salió con el rifle a su lado y la barbilla en alto. Su corazón latía fuerte, pero su voz se mantuvo firme. Él no está listo para irse. La expresión de Maca no cambió. Él es nuestra sangre. Nosotros nos encargamos de los nuestros. Lo dejaste morir, él eligió luchar. Él aceptó el riesgo. Clara tragó saliva. Quizás sí, pero no lo dejé morir. Y no dejaré que te lo lleves solo para terminar lo que el desierto comenzó. La mirada de Maca se agudizó. ¿Crees que matamos a nuestros heridos? No sé qué harás, dijo ella. Ese es el punto. El silencio entre ellos se prolongó tenso. Una prueba de voluntad. Pudo ver el conflicto parpadear en los ojos de Maca. Honor, sospecha, orgullo. Por último, hizo un breve gesto con la cabeza. Un día más, dijo. Entonces hablamos de nuevo. Se dio la vuelta y se alejó, con sus botas removiendo el polvo. Clara dejó escapar un suspiro solo cuando él desapareció detrás de los árboles. Esa noche trajo una venda nueva y un recipiente con agua tibia al sótano. K estaba despierto, apoyado ligeramente sobre un codo, su piel pálida, pero ya no tenía fiebre. Cuando ella se arrodilló a su lado, él no se inmutó. Ella mojó la tela y comenzó a desenvolver su muslo. La herida parecía irritada pero más limpia. Curándose lentamente. Tienes una voluntad obstinada, murmuró mientras se secaba suavemente. La voz de K fue baja, dura. También tú. Ella lo miró parpadeando. Inglés ahora. Él asintió una vez. Alguno. Bien. Estoy cansado de hablar solo. Consiguió esbozar una pequeña sonrisa en la comisura de su boca. Entonces su mirada se desvió y buscó su rostro. ¿Por qué? Él preguntó. Ella hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué salvarme? Clara se sentó sobre sus talones y dejó que las preguntas se resolvieran entre ellos. Después de un momento, ella dijo, no eras una amenaza. No entonces, y te estabas muriendo. Eso fue suficiente. Koa la estudió. Así de simple. No. Se pasó una mano por el pelo, pero es lo mejor que tengo. Silencio de nuevo, porque algo en sus ojos la hizo sentir segura de decirlo, añadió. Mi marido fue asesinado hace 5 años. No por Comanche, no lo creo. Nadie lo sabía realmente. Fue una escaramuza de ganado. Una de esas peleas en las que nadie se equivoca, pero todos sangran. K la miró suavemente. ¿Crees que soy él? Ella negó con la cabeza. Ya no pienso nada, solía creer que el mundo era más simple. Hombres buenos y malos. Tuyo y nuestro. Ahora creo que todos estamos adivinando hasta que es demasiado tarde. Se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo suavemente pero con claridad. No soy el hombre que mató a su marido. Lo sé. Ella no se dio cuenta que lo decía en serio hasta que lo dijo en voz alta. Sus miradas no eran de enemigos, ni siquiera de extraños, sino de dos personas intentando hablar a través de las grietas. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en lo alto de las escaleras con la trampilla entreabierta lo suficiente para escuchar, oyó su voz de nuevo. Nokomi, susurró en la oscuridad. Y esta vez, ella susurró, paz. Primero llegó el polvo, una larga capa que se elevaba contra el duro cielo azul y se enroscaba como humo a lo largo de la cresta.
Clara lo vio justo antes del mediodía mientras recogía leña cerca del borde de su propiedad. Ella entrecerró los ojos hacia la distancia y sintió que el corazón se le encogía al ver que las figuras empezaban a tomar forma. Caballos, sillas de montar, rifles. Tucker, estaban de vuelta. Dejó caer la leña y corrió hacia la cabaña, con las faldas enredándose alrededor de sus rodillas y las botas golpeando la tierra seca. Dentro, cerró la puerta de golpe y sacó el rifle de la pared. La respiración ya era agitada. Luego salió, con las manos firmes, pero con el estómago revuelto. Los jinetes irrumpieron en su patio como una tormenta no invitada. 7 de ellos, Tucker a la cabeza. Su rostro rojo brillaba de sudor y furia, y los otros lo flanqueaban, con los rifles listos y los ojos brillando con la emoción de la violencia inminente. Bueno, me condenarán, gritó Tucker, deteniendo su caballo. Mira a esta pequeña reina de la frontera, erguida como si dominara el territorio. Clara no dijo nada. Él inclinó la cabeza, sonriendo. Aún está ahí, tu premio de guerra. Ella apretó los dientes. Dime, Clara Ara, se burló. ¿Ya te convertiste en su mujer o solo lo mantendrás caliente hasta que vengan a cortarte el cuello mientras duermes? Los hombres se rieron, feos y malos. Clara no se movió. Date la vuelta, Tucker. No tienes derecho a estar aquí. La sonrisa de Tucker desapareció. Tenemos todo el derecho. Eso es tierra comanche. Pero esto es nuestro y no vamos a permitir que uno de los suyos se haga el muerto aquí mientras el resto sale arrastrándose de entre la maleza. Hizo avanzar a su caballo unos cuantos pasos. Escuché cosas de que estás protegiendo a uno que no solo respira sino que habla. Clara dio un paso adelante y se colocó justo en el centro del patio. Vete, dijo ella. Ahora no volveré a preguntar. Uno de los hombres levantó su rifle. Ella está fanfarroneando. Un rusel respondió desde los árboles detrás de la cabaña al lado del granero entre la maleza. Movimiento silencioso y intencionado. Los guerreros de Maca no se habían ido. Surgieron del borde del bosque como espectros. Rifles levantados pero no apuntados. Mirando, rodeando, esperando. Tucker se puso rígido. Bueno, mira eso. Ellos no corrieron. Son unas pequeñas bestias valientes, ¿no? La tensión en el aire era tan tensa como un alambre. La voz de Clara lo interrumpió. No permitiré que se derrame sangre en mi tierra a menos que no me den otra opción. Tucker la miró fijamente. Realmente elegiste tu lado, ¿no? No elegí un bando, espetó. Elegí salvar una vida. Viniste aquí a matar. Se rió una vez amargamente. Suenas igual que mi esposa antes de que se escapara con un predicador. Maca salió de detrás de la cabaña, caminando lentamente pero sin miedo. Sus guerreros se desplegaron aún más. Nadie habló. No lo necesitaban. La mano de Tucker cayó a su funda. El rifle de Clara se levantó antes de que él pudiera sacarlo. Su voz quebró como un látigo. Pruébalo. Te reto. Tucker la miró fijamente. El viento se levantó. Una persiana suelta golpeó la pared de la cabina como un latido del corazón. ¿Me estás apuntando con eso, Clara? Dijo más tranquilo ahora. Voy a apuntar al hombre que decida hacerme cavar otra tumba en tierra seca. Se quedaron así durante un largo y doloroso momento. Detrás de ella, Koa apareció en la puerta, pálida, cojeando, pero erguida. No dijo nada, pero verlo provocó un escalofrío en las filas de Tucker. Ni un fantasma, ni un cadáver. Un hombre que se negó a morir. Tucker escupió al polvo. Esto no ha terminado, no, dijo Clara. Pero quizá nunca debería haber comenzado. Hizo girar su caballo, gruñendo. Un día, niña, desearás haberlo dejado sangrar. El pus se alejó en una tormenta de cascos y polvo. Cuando el aire se aclaró, Clara bajó el rifle lentamente. Maca se puso a su lado con ojos ilegibles. «Luchas por él», dijo. Se giró para mirar a Koa, que estaba detrás de ella,
apoyándose en el marco de la puerta. Lucho por la paz, dijo. Pero si tengo que interponerme entre ambos bandos con un arma para protegerla, que así sea. Maca asintió levemente. Ni aprobación, ni elogio. Reconocimiento. Clara se había convertido en otra cosa ahora. No solo un colono, no solo una mujer. Ella era un límite. Una línea que nadie se atrevía a cruzar a la ligera. Comenzó con un sonido como el chasquido de un hueso agudo y repentino final. Un disparo rompió el silencio, resonando en las rocas como un trueno. Por una fracción de segundo, nadie se movió. El mundo contuvo la respiración. Entonces el caos lo destrozó por completo. Del cañón del rifle de un colono salió humo y la bala impactó en el suelo a centímetros de los pies de Maca. Los guerreros respondieron sin dudarlo. Se movían como viento y fuego, extendiéndose entre la maleza con una coordinación aterradora. Los rifles ladraron, los caballos se encabritaron, el aire se llenó de gritos y disparos y el grito del polvo ahogó el viento. Clara no tuvo tiempo para pensar. Se dejó caer de rodillas detrás de la pila de leña al lado de la cabaña, cargó su rifle con manos temblorosas y lo apretó con fuerza contra su hombro. El sonido de los disparos a su alrededor era ensordecedor, pero aún podía oír las voces. Hombres gritando su nombre, llamándola traidora, exigiendo rendición. Nada de eso importaba. Ya no. Vio a Koa cerca de la puerta, agarrándose a la pared para mantener el equilibrio. Todavía estaba débil, apoyando la pierna herida, pero sus ojos estaban agudos y alertas. La sangre le había devuelto la vida. Clara levantó la cabeza y disparó. Un colono se agachó demasiado tarde. Su sombrero salió volando cuando el disparo atravesó el ala. Ella se agachó mientras el fuego de respuesta atravesaba el aire sobre ella, cortando madera y enviando astillas a su rostro. Se limpió la mejilla con el dorso de la mano, manchando de polvo y sangre. A su izquierda, Maca lideraba una carga de flanqueo, dirigiendo a los guerreros con señales con las manos y en voz baja y urgente. Los camanches se movían al unísono, moviéndose rápidamente entre las coberturas, con los rifles en alto, sin miedo. Clara no hablaba su idioma, pero no lo necesitaba. Su batalla era un lenguaje propio. De repente se escuchó un grito agudo y cercano. Clara se giró justo a tiempo para ver a un colono salir de entre los árboles, con el rifle apuntando al costado expuesto de Koa. Se puso de pie de un salto, con el corazón palpitante, y disparó sin apuntar. El disparo impactó en el hombro del hombre. Giró y dejó caer su arma al caer con fuerza al suelo. Clara se quedó congelada, mientras el humo salía en espiral del cañón de su rifle. Su respiración era entrecortada. Sus manos temblaban. Koa la miró fijamente, no con miedo, ni con ira, sino con algo más profundo. Reconocimiento. Ella había derramado sangre en defensa de él. Ya no había vuelta atrás. Se oyó otro disparo, esta vez más cerca. Clara se agachó y sintió un dolor que le atravesaba la parte superior del brazo. Un roce, no profundo, pero suficiente para tirarla de lado al polvo. Antes de que pudiera levantarse, una sombra se movió rápidamente a su lado. Koa. Se arrastró hacia ella, arrastrando su pierna herida y sosteniendo su cuerpo con un brazo. El otro se extendió hacia su rifle. Su pecho estaba cubierto de sudor y sangre que manchaba la tela de su camisa, pero sus ojos nunca la abandonaron. Ella le entregó el arma. Juntos, se presionaron contra la pared de la cabina. Cargó, apuntó y disparó con firmeza y práctica. El rifle se sacudió en sus manos. Clara lo observó trabajar. Observó el dolor distorsionar su rostro y el fuego en sus ojos se negó a apagarse. No era un enemigo, ni un mito, solo un hombre que luchaba por respirar, por sobrevivir para ella. Los disparos aumentaron nuevamente a medida que los colonos avanzaban. Otro guerrero gritó y cayó detrás de la valla. Un caballo se desbocó sin jinete. Clara recargó, apretó los dientes y disparó otra vez. Lucharon codo con codo, dos contra muchos,
sin retroceder ninguno. Al final, la marea cambió. Los colonos flaquearon. Uno dejó caer su rifle y salió corriendo. Otro maldijo y sacó a su camarada herido de la refriega. Tucker, sangrando por el hombro, gritó algo incoherente y desapareció entre los árboles. Y así, sin más, terminó. El humo se elevaba por el aire, caliente y amargo. El polvo se asentó. Se hizo el silencio. Clara estaba sentada en el suelo, jadeando. La sangre brotaba de su brazo. Su vestido estaba rasgado y su rostro estaba cubierto de sudor y hollín. Koa se desplomó a su lado, con el pecho subiendo con respiraciones superficiales, pero viva. Ella lo miró. Él miró hacia atrás. No intercambiaron ninguna palabra. No se necesitaba ninguno. Ella había cruzado una línea hoy. No por accidente, no por circunstancia, sino por elección. Con pólvora en las manos y fuego en el pecho, había reclamado su lugar. No con un pueblo ni con el otro, sino con la verdad de que nadie la poseía. Cole tomó su mano, lenta y tentativamente. Ella no se inmutó. Sus dedos se encontraron en sangre y polvo y se sostuvieron. El campo de batalla ahora estaba en silencio. El humo se elevaba en cintas bajas a través del patio iluminado por el sol, serpenteando entre las cercas rotas y la madera quemada del porche de Clara. Los casquillos de bala vacíos brillaban en la tierra. El viento traía el penetrante olor de la pólvora y la sangre. Tucker y sus hombres se habían ido, aquellos que aún podían montar. De todos modos, el resto se había arrastrado o había sido transportado, dejando atrás el orgullo herido y las balas disparadas. Ninguno tuvo el valor para una segunda ronda. Clara estaba sentada desplomada bajo el álamo cerca del pozo, con las piernas estiradas y el brazo envuelto en una tira de su propia enagua rota. La sangre brotaba a través de la tela, pero el dolor ahora estaba muy lejos. Su pecho todavía se agitaba con cada respiración. Había sobrevivido, pero no se sentía victoriosa. Maca se acercó a ella lentamente, sus botas crujiendo sobre la tierra agrietada. Él permaneció de pie sobre ella, proyectando una larga sombra en la luz moribunda. Su expresión era ilegible. «Luchas como Kamani», dijo. Clara dejó escapar una risa temblorosa. «Ya no sé cómo peleo». Maca se agachó, sus ojos agudos, pero no crueles. «¿Sabes qué viene después?» Ella sostuvo su mirada. «Más hombres, más armas». Él asintió. «Tu pueblo no perdonará esto. Ni pronto, ni nunca. Nunca les pedí perdón». Maca inclinó la cabeza. «Te llamarán traidor, paria. Me han llamado peores cosas», dijo. «Por hombres mejores». Los labios de Maca se torcieron en las comisuras, casi en una sonrisa. Entonces se irguió en toda su altura, mirando más allá de ella hacia el borde del bosque donde los guerreros esperaban, ya preparándose para moverse. Siempre dispuestos a desaparecer en la tierra que nunca los había traicionado. Kou se acercó por detrás, cojeando, pero con más fuerza en cada paso que antes. Llevaba su rifle colgado sobre un hombro. Su camisa estaba rota y tenía la piel cubierta de suciedad y sangre. Sin embargo, en sus ojos había algo intacto. Se arrodilló a su lado, lento y deliberado. Y luego, sin decir palabra, tomó su mano. Su tacto era cuidadoso, reverente, sus dedos, callosos y ásperos, se cerraron alrededor de los de ella con una dulzura que la deshizo. Clara tragó saliva con fuerza. «Nadie sale ileso del incendio», afirmó. Su voz era suave y baja. «Nadie sobrevive entero». Ella no habló, «pero tú viviste», continuó. «Y me mantuviste con vida». Se sentaron así por un momento, con las manos juntas y las cabezas inclinadas, no en señal de derrota, sino de comprensión. Maca dio un paso adelante nuevamente, con los brazos cruzados. «Ahora no tienes hogar, Clara Mck», dijo. Ella lo miró cansada pero tranquila. «Tal vez nunca lo hice». La estudió durante un largo instante. Entonces su voz bajó,
cargada de significado. «Ven con nosotros». Ella parpadeó. «¿Qué?». Él asintió hacia los árboles. «Abandonad este lugar. Vuestra gente. Su guerra. Ven al oeste. Vive donde la ley no se cumple y la sangre todavía significa algo». No era una amenaza. No fue lástima. Fue una invitación. Una salida. Salida o un camino a seguir. Ella miró a Koa, quien todavía sostenía su mano. Él no suplicó. Él no preguntó. Pero en sus ojos había algo firme y verdadero. Un voto. No en palabras, sino en ser. Pensó en la casa que estaba detrás de ella, astillada, quemada, ahuecada, en la tumba que ya había cavado. Del dolor silencioso en su pecho que había sido soledad durante demasiado tiempo para nombrarla. Se puso de pie lentamente, agarrándose al brazo de Koa para mantener el equilibrio. «Está bien», dijo ella. Sin ceremonias, sin condiciones, solo la verdad. Partirían juntos, no como prisioneros y salvadores, no como colonos y guerreros, sino como dos personas que se habían ganado el uno al otro a base de fuego, y aún seguían en pie. La mañana era pálida y dorada cuando Clara se subió a la silla de montar por última vez. La cabaña estaba detrás de ella, llena de cicatrices y manchas de humo, con las ventanas oscuras y vacías. El lugar que una vez había sido todo su mundo ahora parecía pequeño, hueco, como algo abandonado y perdido. Ella no miró hacia atrás. No precisamente. Sus ojos recorrieron la línea del tejado, el porche destartalado, el árbol con el columpio de cuerda que hacía tiempo que se había podrido. Luego volvió la mirada hacia adelante. Koa cabalgaba a su lado, con las piernas todavía atadas, pero ahora más fuertes. La espalda recta y la mirada en el horizonte. Ninguno de los dos habló. No tuvieron que hacerlo. El aire entre ellos estaba lleno de lo que se había dicho en los disparos y el silencio y el apretón de una mano cuando el mundo amenazaba con terminar. Los guerreros comanches se movían en formación suelta, deslizándose a través de los cañones bajos y la maleza como el viento sobre la roca. No iban rápido, esto no fue una retirada. Fue un regreso. Clara lo siguió, mientras el polvo se elevaba en suaves espirales desde los cascos de sus caballos. Sus manos estaban enrojecidas por la lluvia y sus músculos doloridos por los días de batalla y las noches de insomnio. Pero no había pesadez en ella, solo el dolor limpio del esfuerzo, de la elección. La tierra cambiaba a medida que avanzaban. Las llanuras planas dieron paso a colinas quebradas, luego a senderos sinuosos bajo espesas arboledas de pinos y torres de arenisca. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el mundo. No más disparos, no más acusaciones, solo el viento y los golpes de los cascos y el ocasional halcón volando en círculos muy por encima. Al anochecer llegaron a un estrecho barranco flanqueado por piedras y silencio. Los guerreros desmontaron y se movieron con la calma de hombres que sabían que nadie los seguiría hasta allí. Se hizo un fuego, no muy grande, solo lo suficiente para calentarse. El grupo se sentó en un círculo suelto y comió en silencio. Clara permaneció ligeramente apartada, observando las llamas bailar, sus pensamientos lentos y tranquilos. Koa se acercó después de la comida y se agachó junto a ella. Sostenía algo en la palma de su mano, un pequeño collar hecho de hueso pulido, piedra roja y cenue firmemente tejido. Él no habló. No tenía por qué hacerlo. Ella lo miró fijamente por un momento, con la respiración entrecortada. No era un anillo, no era un voto tallado en piedra o sellado en una iglesia, pero significaba más. Era el tipo de promesa forjada solo en la supervivencia, en la sangre y el polvo, en la protección silenciosa, en la confianza ganada sin pedirla. Él se inclinó hacia adelante y lo ató suavemente alrededor de su cuello. El tacto era suave y reverente. Ella colocó su mano sobre el colgante, luego sobre su mano. Sus miradas se cruzaron. Eso fue todo. Sin beso, sin fanfarria, solo el ritmo constante de algo real. Más tarde esa noche, ella yacía envuelta en una manta bajo un cielo lleno de estrellas,
tan nítidas que parecían fragmentos de hielo. A su lado, Koa dormía sobre un codo, viendo cómo el fuego se apagaba. Y Clara supo que ya no podía correr más. No de su dolor, no de su pasado. No de los rostros que la llamarían traidora. Ella había elegido esto, lo había elegido a él. No habían sobrevivido para regresar a lo que fue. Habían sobrevivido para construir lo que podría ser. Y aquí afuera, en el silencio entre las estrellas, en lo salvaje, donde los nombres ya no importaban, eso era suficiente. Más que suficiente. Fue amor. Yumem, y no necesitaba ningún permiso. Aquí afuera la supervivencia se gana. El amor no se promete y la paz es una elección que se hace paso a paso. Clara no regresó al mundo que la traicionó. Ella avanzó hacia un futuro al que no le importaba de dónde venía, solo en quien elegía convertirse. Y Koa no necesitó decir su amor. Lo demostró en silencio, en lealtad, en fuego, en luz y en hueso. Si esta historia despertó algo en ti, si crees que el amor puede surgir incluso del polvo y el peligro, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a Wild West Love Stories para conocer más historias de miradas prohibidas, corazones feroces y el tipo de romance que no pide permiso. No olvides tocar la campana para no perderte nunca una historia en la que las balas fallan pero los corazones no. Historias de amor del lejano oeste, donde el amor es salvaje y vale cada riesgo.